Monto del contrato, vamos a hablar de 13 millones. Plazo de cumplimiento de las 5 condiciones. Ojo, el día 27 de julio del 2021. Oiga, si el 27 de julio es un feriado, ¿no? El 28 de julio es un día jueves, me parece. 29 es parada militar, nadie chambea. Es viernes, ¿no? Miércoles, jueves, viernes, efectivamente, ¿qué pasa? Ya estamos hablando del 30, 29, ¿no? 30 ya. Y el sábado es 31, ya, pues ya la semana se ha ido. En muchas ocasiones sucede, hay que dar el inicio de la obra el día 2 de agosto, que es lunes. Y así arranca. Ojo, cuando cumplió esas 5 condiciones para el inicio de la obra, el día 27. ¿Cuándo se debía dar el inicio de la obra? Contabilizar a partir del día 28. Pero ¿qué pasa? La entidad del área usuaria empieza a contabilizar a partir del día 2. Final del plazo de ejecución le pone el 28 de mayo del 2000. Y efectivamente el certificado de conformidad técnica 28 de mayo del 2000. Todo está aparentemente chévere. Nadie está en contra. Todo está sacramentado. Entonces el liquidador tiene que hacer la revisión. O el área usuaria, cuando realiza la revisión de esa liquidación, tiene que indagarse bien. Ojo, no solamente esas 5 condiciones. También dentro de otras penalidades está considerado, por ejemplo, dice, por la ausencia del personal clave. Por cada falta 0.5 de la UIT, algunos ponen. Pero vamos a decir 0.5 de la UIT. Pero yo como liquidador, ¿cómo encuentro? ¿Cómo calculo esa penalidad o cómo empiezo a identificar esa penalidad? Muy sencillo. Primero tienes que revisar las bases. Dentro de las otras penalidades, ¿cuánto es la penalidad que le corresponde por cada día de falta del personal clave? Si no hay evidencias, no hay ni problema, pero el liquidador tiene que tener ojo, un visto, un cheque, revisar las anotaciones del cuaderno de obra. Todas, toditas. Pero ingeniero, ¿pero quién ya va a revisar? Eso no es mi problema. El problema es del liquidador, no de mío. O el que revisa también tiene que hacer la revisión de manera detallada del cuaderno de obra. En muchas ocasiones, pero ingeniero, ¿qué pasa si el coeficiente de participación es 0.5, 0.3? Pero ingeniero, el coeficiente de participación es, vamos a exagerar, el coeficiente de participación es 1. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir? Que el profesional tiene que estar los 30 días. Los 30 días. Pero ingeniero, si yo estoy trabajando en el campo, estoy trabajando allá en la puna, necesariamente tengo que tener días de bajada, ¿no? Para visitar a mi familia. La norma no te dice, la ley del reglamento no te dice. Tú vas a ofertarlos un coeficiente 1. Debes permanecer en obra. Si en el cuaderno de obra el supervisor o el residente ha notado que se nota la ausencia del residente, por decir, o se nota la ausencia del supervisor de obra o del especialista, por decir el día 5, ¿no? El día, por ejemplo, el día 1 de mayo del 2022. Detecto. Y en las bases me dice, tengo que aplicar esa penalidad. ¿Aplico o no aplico? Se aplico. ¿Y quién tiene que hacer eso? Si el liquidador se olvidó, el área usuaria tiene que revisar o no.
tiene que revisar, es decir, observarlo, que el liquidador no ha calculado, no ha considerado la penalidad por un día de inasistencia del personal grave de fecha 1/05 del 2022. Entonces, a veces, ¿qué pasa, no? A veces nosotros que, ahora, a veces muchas veces dicen, no, el contratista o el supervisor no viene cumpliendo con los implementos de seguridad. ¿No? Se ordena dice, no, penalidad por incumplimiento de implementos de seguridad. De repente una UIT y no lo has aplicado. Tienes que aplicarle o no. Y por eso es necesario que en la liquidación, si no las has aplicado en la valorización, tu salvedad, o sea, te puede salvar cuando tú vas a practicar o vas a realizar tu liquidación del obra. Ahí tienes que vengarte todo. Ahí te salvas de toda responsabilidad. Si no lo has aplicado en su debida oportunidad y si le das a aplicar en la liquidación, efectivamente ahí estás salvando tu responsabilidad. Entonces es necesario que nosotros como liquidadores de la obra tenemos que tener bastante visión, bastante y tener experiencia en lo que nosotros vamos a proceder, porque ahí vamos a determinar cuánto efectivamente es el costo real o el avance físico de la obra y cuánto es el costo financiero de la obra o cuánto se ha pagado. Y ahí también vamos a determinar cuánto efectivamente por la demora de pago estamos debiendo de intereses, cuánto estamos debiendo por cálculo de penalidad, no, todos los reajustes, y cuánto nos está debiendo por la aplicación de penalidades que efectivamente le vamos a. Y ahí vamos a definir cuánto te debes, cuánto te debo y cuánto me debes. Vamos a decir saldo a favor o saldo en contra. Para eso hay una carta fianza de fiel cumplimiento. De existir de saldo a favor, en este caso, estamos hablando de la penalidad de 1.300.000 soles, 379.000 soles, la penalidad máxima. Ojo, ahí solo estamos hablando del incumplimiento del plazo de ejecución, que puede llegar hasta el 10%. En este caso es 1.379.000. ¿Devolveremos o no le devolveremos la carta fianza de fiel cumplimiento? Pero a veces muy inocente, lo devuelven la carta fianza del fiel. Ojo, ojo, ojito, a todos, así. Por eso a veces es bueno que todos sepan, ¿no? Muchas veces yo les digo, ¿no? Cada día tengo muchas llamadas, consultas para poder absolver, recomendaciones, precisiones, aclaraciones frente a las distintas dificultades que tienen en la ejecución del obra. Por eso es necesario, colegas, o a las personas que nos están escuchando, tienen que capacitarse o preguntar o estar todo el día en esto. El que les habla está cada día en este acto. Cada día. Y hay diferentes casos que llegan y nosotros estamos absolviendo. De repente en los ejemplos no estamos tan, de repente, más a profundo, pero cuando nosotros tocamos el tema, en sí podemos demorar casi 3, 4 horas en solucionar y dar alternativas frente a un inconveniente que se presenta. Entonces, es necesario, repito, que estas penalidades máximas sí o sí tienen que aplicarse. Asimismo, también existen las otras penalidades que pueden llegar también a acumular. Ese 885.000 soñantes, en antes lo que decía, ¿a qué corresponde? Al incumplimiento del plazo de ejecución o a las otras penalidades. Ese ejemplo que ponía.
es a las otras penalidades. Y esas otras penalidades incluso pueden llegar a acumular hasta el 10%. Es decir, tienes un 10% por la incumplimiento del plazo de ejecución, que es 1.300.000 soles. También por otras penalidades, puedes por mora, no, por otras penalidades, puedes llegar a 1.300.000. O sea, la suma de los dos pueden llegar a un 20%, a ser 2 millones, casi 600 tantos mil soles, 2.600.000 soles. Entonces, el liquidador tiene que tener bastante visión, bastante, ¿cómo le digo?, conocimiento a efectos de practicar la liquidación. Y muchas veces, cuando realizan liquidaciones, lo realizan de manera muy ligera. Otros lo hacen de manera muy ligera, un costo muy ínfimo, ¿no? Y efectivamente, pues, el costo, ¿no?, en muchas liquidaciones, otros lo hacen de manera, o de un costo muy reducido, un costo simbólico. Entonces, no es así, ¿no? Hay que tener bastante conocimiento en lo que vamos a aplicar. Es así, ¿no? Entonces, podemos también decir, lo real, ¿cuál sería? Tenemos el plazo de cumplimiento de las 5 condiciones del 27, el plazo de inicio 28/07 del 2021, fecha final el 23 de mayo. ¿Cuándo terminaba la obra? 27. ¿Cuántos días de retraso tenía? 4 días, con respecto a este ejemplo. Entonces, en estos 4 días, en la liquidación, ¿cuánto debía aplicar si en caso está toda la obra está ok? Pero se ha retrasado 4 días. ¿Cuánto debía aplicar la penalidad? El liquidador, 122.653.96. A veces decimos, se me ha ido, ingeniero. Yo no sabía. Eso no lo sabía, pero yo solamente he contabilizado desde el día 2 de agosto, ¿no?, hasta el 28, que efectivamente hacían presión, pero no había tomado en consideración cuándo se había cumplido esas 5 condiciones, ¿no? Simplemente he tomado en consideración el acta del inicio del plazo de ejecución de la obra. A veces nosotros decimos, en muchas ocasiones, cuando hablamos, ¿no?, cuando hablamos del plazo de ejecución de la obra, es muy importante enfocar. Tenemos que saber 2 conceptos muy distintos: el plazo contractual de la obra y el plazo de ejecución de la obra. Cuando hablamos del plazo contractual, ¿cuándo se hace efectivo ese plazo contractual? ¿Y cuándo culmina ese plazo contractual? El reglamento regula que el plazo contractual inicia al día siguiente de la firma del contrato y culmina con el consentimiento o aprobación de la liquidación del contrato de obra. Pero cuando nosotros hablamos del plazo de ejecución de la obra, hablamos cuando se cumplen las 5 condiciones y sumamos los 300 días calendarios. Y de existir adicionales o ampliaciones de plazo, se alarga ese plazo, pero se tiene que terminar en el plazo que establece los documentos o las adendas del contrato. Ojo, asimismo, es necesario que para efectos de liquidación, cuando hay ampliaciones de plazo, debe haber una adenda del contrato. Si en el contrato principal o en el contrato original dice el plazo de ejecución es 300 días calendarios, si hubo una ampliación de 15 días, en la adenda dirá que el plazo de ejecución de obra es 315 días calendarios. Entonces, es necesario eso. Es necesario también que el liquidador efectivamente pues tenga ese conocimiento a efectos de tomar en consideración esos aspectos. Entonces, tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de la recepción
de la obra. A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué el ingeniero tiene que hablar de la recepción de la obra? Es muy importante eso. Ahí también cometemos muchos errores. Cuando existe una recepción de obra se demora una eternidad. Alguien me decía, ingeniero, la recepción de la obra, ya se demoró 2, 3 meses, 4 meses. Hasta ahora, dice, hasta ahora no me han designado el comité de recepción de la obra. Un momentito. Ojo, ojito. Dice eso. Ojo, también tenemos que tomar en consideración, el liquidador tiene que revisar al milímetro, que si en caso no existe, considerar en las partes de conclusiones, ¿no? Es decir, supongamos si yo he culminado la obra el 18 de mayo del 2022, entonces debo decir, anoto en el cuaderno, esa anotación, ¿se ha ocurrido o no ha ocurrido? Y el liquidador tiene que revisarle ese plazo. 2. Dice que una vez anotado o solicitado el residente, la supervisión autoriza la culminación del plazo de ejecución y de las metas del proceso conforme al expediente técnico y o expediente técnico de la prestación adicional de obra. Número 1, número X, A, B, C. Una vez hecha esa, el supervisor de la obra tiene 5 días posteriores a la anotación, 5 días para poder generar el certificado de conformidad técnica. ¿Qué quiere decir el certificado de conformidad técnica? Oigan, el certificado de conformidad técnica es muy importante. Alguien me decía, ingeniero, ¿por qué usted está presentando 2 certificados de conformidad técnica? Y de manera y a son de broma se reía y me decía, ingeniero, eso está mal. Debía presentar un certificado de conformidad técnica, solo uno. Y la pregunta del millón, ¿cuántos expedientes técnicos tienes? Tienes 2. Puedes tener el expediente técnico del contrato original y puedes tener un expediente técnico de la prestación adicional. 1, 2, 3. Y cada expediente tiene que tener su certificado de conformidad técnica. ¿Por qué? Porque hay metas distintas. Cuando hay una prestación adicional, son partidas nuevas. Y por eso es necesario, ojo, es necesario que tenga que tener cada expediente técnico su certificado de conformidad técnica. Habiendo transcurrido los 5 días, ¿qué dice? ¿Qué dice la normativa? Ojo, la entidad tiene ¿cuántos días para poder conformar el comité de recepción de obra? 5 días. Ojo, la norma dice, o el reglamento regula, desde el momento que ha tramitado el supervisor de la obra, entonces la entidad tiene 5 días hábiles para poder designar al comité de recepción de la obra. Y es muy importante ver ese aspecto. Si se ha cumplido o no se ha cumplido ese procedimiento. Entonces, es necesario que nosotros tenemos que saber ese aspecto
a efectos de, una vez conformado el comité, por decir, estamos hablando de 300 días calendarios. Si estamos hablando de 300 días calendarios y de existir observación, no, mejor dicho, el comité tiene que integrarse. El comité, una vez conformado, tiene que constituirse en obra. A ver, ¿en qué tiempo se tiene que constituir en obra del comité? Si estamos hablando de 300 días calendarios, un décimo del plazo es 30 días calendarios. A más tardar, el comité tiene que constituirse dentro de los 15 días. Ojo, no al día 20, no al día 25, no al día 30. Ojo, si te están dando 30 días, el comité tiene que constituirse a más en el plazo de 50 días o 50% del plazo consignado en 15 días. A efecto de que este comité, uno, de que revise el cuaderno de obra. Ojo, el comité si efectivamente ha recepcionado, ha revisado el cuaderno de obra. ¿Cuál es el fin del comité? Revisar los expedientes técnicos, revisar el contenido del cuaderno de obra, de existir de repente modificaciones o autorizaciones por parte de la supervisión, ¿no? Ahora, de existir observaciones, ¿no? Entonces, efectivamente de existir observaciones, ¿qué tiene que hacer el comité? Efectivamente tiene similar plazo para poder proceder con el, ojo, la absolución de las observaciones. Una vez que culmina de absolver todas las observaciones, el supervisor de la obra anota en el cuaderno de obra. A ver el liquidador, chequea. Allá, hubo observación. Hubo anotación de la culminación de las observaciones. ¿Qué día ha culminado? Pero ¿por qué esa anotación es muy importante? Es muy importante si esa absolución se ha realizado dentro de los 30 días. O es en plazo menor, que mejor. Entonces, una vez que anota, el supervisor tiene 3 días siguientes de anotado a constituirse, ¿no? El supervisor anotado y efectivamente comunicar al comité. Y este comité dentro de los 7 días, si se ha constituido o no se ha constituido obra, a verificar. En caso de que exista o en caso de que haya incurrido en esa falta, el supervisor no ha notado, no ha hecho el traslado, ojo, la supervisión por ese incumplimiento tiene de 1 a 5% de penalidad del monto de su contrato. Entonces, a ver, no solamente hay liquidación del contrato, también hay liquidación del contrato de consultoría, en este caso de la supervisión. Se ha incumplido. El liquidador frente a ese incumplimiento, lo aplica el 1 o el 5% al supervisor. No lo ha aplicado. Entonces, es necesario, cuando procedamos a realizar la liquidación de oficio, la liquidación de parto, la liquidación, qué sé yo, tenemos que hacer estas consideraciones. Revisar bien a efecto de que no se nos vaya ninguna observación y ninguna objeción para poder practicar de manera adecuada la liquidación de un contrato de obra o la liquidación
de consultoría, yo. Asimismo, las liquidaciones de obras, mira, ve. ¿Qué es la liquidación de obras públicas? Mira, ve. La liquidación es el cálculo final sobre el costo total de la obra. O sea, ¿qué dice? Mira, si vamos a hablar de la absolución, de las penalidades, del proceso, de arbitraje, es bastante, ¿no? ¿Por qué nosotros estamos hablando de lo que corresponde a, ¿no? De lo que es, ¿qué es la liquidación de obras públicas? Es el cálculo final del, ¿no? Sobre el costo total de la obra ejecutada. Se debe tener en cuenta para ello las penalidades. Por eso hemos puesto un ejemplo claro, ¿no? Que en toda liquidación de un contrato de obra existe una infinidad de liquidaciones que nuestros funcionarios no lo han contemplado o han pasado por agua tibia todas esas liquidaciones. No porque no sepan, no porque desconocen la normativa, sino no han sido bastante detallosos en la revisión o en la elaboración de esa liquidación del contrato de obra. Asimismo, de los intereses, ¿no? ¿Por qué se está generando o se ha generado los intereses? Por de repente, por la demora de pago. Gastos generales, pueden ser gastos generales producto de las ampliaciones de plazo o producto de la aprobación de los mayores metrados, otros considerandos. Y entre otros, ¿no? Podemos calcular ¿no? Penalidades, que estamos hablando de esas dos penalidades, ¿no? Por el plazo y por mora. Pero aquí nos referimos con los montos pagados hasta ese momento. ¿Para qué responder? Podemos responder ello en el siguiente apartado. Mira. Tipos de liquidación. Ojo. Primero digamos que cuando se trata de una obra sometida al sistema suma alzada, muchas veces decimos, ¿no? La suma alzada todo se paga. No hay ni problema, todo. Todo lo que ejecuta, no ejecuta, se paga. ¿Y quién te ha dicho todo lo que no se ejecuta, se paga? Se entiende de que cuando nosotros elaboramos el expediente técnico está bien detallado, bien exacto, bien preciso, cosa que no genere ningún tipo de inconvenientes durante el proceso constructivo de la obra. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos decir que de las metas no ejecutadas también, porque es suma alzada, podemos pagar? Entonces, ¿dónde hemos fallado nosotros como entidad? En elaborar el expediente técnico, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Lo más recomendable en este sistema también es pagarlo por los metrados realmente ejecutados, a efectos de generar problemas posteriores que podemos tener como funcionarios del ente público. Para mí es muy sencillo, ¿no? La suma alzada se paga conforme al expediente técnico, ¿no? Que figuran los planos conforme a los metrados, ¿no? O los costos que han faltado, ¿no? Todo se paga, ni un sol se queda. Para mí es sencillo, pero para los funcionarios no me atrevería, ¿no? Si el sistema es de precios unitarios, corresponde un remetrado, todas las partidas a fin de determinar la real. ¿Qué dice? El remetrado. Es necesario cuando nosotros vamos a ejecutar la liquidación de un contrato, de una liquidación de una obra, realizar de vuelta los remetrados. Claro, lógicamente, todo lo que tú puedas ver. Todo lo que está enterrado es difícil de ver, ¿no? Y cuando hay problemas, muchas veces lo que ven, pues te cuestionan. Y lo que no ven, dudan, ¿no? Salvo que se atreven a hacer excavaciones, ¿no? Pero todo lo que se ve, ahí está todo, ¿no? Entonces,
es necesario cuando nosotros realizamos la liquidación de la obra, hay que hacer leer los remetrados, todo lo que es visible, a efectos de no tener, ¿no? O de aplicar una liquidación de manera adecuada, precisa y exacta. Asimismo, tenemos que saber también la liquidación de cuentas. ¿Cuándo sucede la liquidación de cuentas? Me dirá el ingeniero, pero la liquidación de cuentas, ¿cuándo sucede? Sucede pues cuando existe la nulidad, ¿no? Cuando una obra no se haya sido terminado por resolución o la nulidad del contrato. Entonces tenemos que saber liquidación de cuentas o liquidación parcial de obra. ¿Qué significa esta liquidación de cuentas? Ojo, ¿qué pasaría si hay una nulidad del contrato? ¿Nosotros podemos atrevernos a liquidar? Claro que sí. Cuando hay un contrato o nulidad del contrato, la entidad está obligada de pagarlo al ejecutor, que efectivamente esa nulidad de contrato ha tenido efecto legal. Claro que sí, tenemos que pagarle. Yo no estoy a favor de nadie. Lo que la norma, lo que la ley o el reglamento regula es que por el trabajo que ha hecho el contratista que ha sido afectado por esa nulidad, la entidad tiene que pagar. ¿Y cómo queda la carta fianza de su fiel cumplimiento? ¿Lo ejecuta? No, se la devuelve. Pero ingeniero, ¿cómo yo le voy a devolver si me ha generado? Un momentito. La carta fianza de fiel cumplimiento se la devuelve. Pero ¿cómo queda cuando hay una resolución del contrato? De repente por aplicación o por acumulación de penalidades, de repente no haya presentado su calendario, no su calendario valorizado de ejecución de obra, o que no haya aceptado la intervención económica, ahí ha sucedido la liquidación, no, la resolución del contrato de obra. En ahí, efectivamente, tenemos que hacer una liquidación de cuentas de todo lo que hemos hecho, o una que nosotros que lo llamamos la liquidación parcial del contrato de obra, o la liquidación del contrato de obra, ¿no? Del contratista A, o ¿no? A efectos de cuánto efectivamente está a saldo o cuánto está a saldo. ¿Qué te dice? ¿Qué regula en este caso? La carta fianza del fiel cumplimiento deberá estar vigente. Ojo, la carta fianza del fiel cumplimiento deberá estar vigente hasta la aprobación mediante acto, hasta la aprobación o consentimiento de la liquidación de la obra. No vaya a ser que ya no tienes tu carta fianza vigente y tú estés aprobando la liquidación de la obra. Hay que tener cuidado. Entonces el liquidador de ver ese aspecto, en la parte de sus comentarios tiene que ver o generar ese comentario. A efectos de que al momento de practicar la liquidación, la entidad X, no ha dejado vencer la carta fianza del cumplimiento y ha incumplido en ejecutar dentro del plazo que regula la ley. Así de fácil. Comentas todo lo que evidencias que no haya estado a tu alcance, que de repente no hayan cumplido la entidad o los funcionarios, tienes que poner a manera de un comentario en la liquidación de tu contrato de obra. Asimismo, la liquidación es una forma administrativa para mostrar al Estado lo que ha gastado en el proyecto de la obra y saldar las cuentas con el contratista.
Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.